En Hechos 16, amén. Vamos a leer del 13 en adelante, sí, pero vamos a hablar de un poquito cuando Pablo y Silas habían sido encarcelados, amén. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dice que los obligó a Pablo a quedarse en la casa de ellos, a compartir en un tiempo. Qué lindo, ¿no? Cuando, así como Pablo, ¿no? Dice que lo obligó, ¿no? Cuánto el Señor nos está Él esperando de nosotros, quizás que de esa manera, con esas ansias, con ese afán, ¿no? Lo estemos invitando cada día a que no sea parte de nuestra mesa, el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras vidas principalmente, porque hay muchos que estamos, ¿no?, acá, y quizás no está toda nuestra familia. Y no nos vamos a adelantar a unos versículos más adelante, pero estamos nosotros, y si hoy estamos nosotros, somos parte de la promesa del Señor. Amén. ¿Sí? Que decía:
solamente, ¿no? Cuando el carcelero le preguntó, le dijo, tienes que creer y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy entender que somos la parte que trae luz a nuestra familia, la parte que nos toca batallar, aún en lo espiritual, que los del mundo no lo van a entender, porque no tienen el entendimiento sí, espiritual para entender de lo que nosotros hablamos. Entonces vos quizás le vas a ir a hablar a tu familia de que el diablo esto, lo otro, y no lo van a entender porque ellos están cegados a la verdad. Al no tener un encuentro con Jesús, al no estar sellados por el Espíritu Santo, porque muchos quizás todavía ni aceptaron a Cristo en su corazón, ¿sí? No pudieron tener ese verdadero encuentro con el Señor Jesús tampoco. Entonces no van a entender lo que hoy vos estás batallando, no van a entender lo que yo estoy batallando. Dice que por la maldad de muchos, ¿no? Muchos corazones se van a enfriar a causa de la maldad. Es lo que ya está pasando en estos tiempos. Ahora si nosotros dejamos, ¿no? Que la maldad del mundo de allá afuera, o aún dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. O sea que la maldad no solamente va a estar afuera, sino muchas veces en la misma iglesia. El otro día hacía un estudio, ¿no? Que estaba preparando sobre la apostasía en estos tiempos. Ya se va a venir esa prédica, no nos vamos a adelantar mucho, ¿ves? Sí, pero hablaba de la apostasía, yo me fijaba que era, y habla de personas cristianas que empiezan a ser contrarios y a negar su fe. Y usted va a decir, si eso pasa en el mundo, no, mi hermano, pasa mucho más de lo que creemos dentro de la iglesia también. Entonces dice que no solamente en este camino estaba Lidia, ¿no? Que los invitó a que sean parte ese día, ¿no? De su familia, que compartan en su mesa, ¿no? Siendo siervos de Dios. Sino también después se presenta otra muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Y por acá es donde empieza todo el problema. Porque dice que ella empezaba día tras día, ¿sí? A decir que ellos iban y que eran siervos de Dios y traían el mensaje de salvación. Pero ¿cómo estaba Pablo que pudo discernir que no era alguien seguidor de ellos, que veía los milagros que habían hecho, ¿no? Que no se dejaba llevar por los mensajes que ellos llevaban, sino por el espíritu de adivinación? El discernimiento, y dice que en un momento se cansó, ¿no? Porque no era del agrado de ellos. Y dice que entonces reprendió, ¿no? Y echó fuera ese demonio de la muchacha, y acá es donde empieza la verdadera historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, porque a causa de sacar ese demonio, ¿no? de esa chica, ese espíritu de adivinación, los que se sintieron, ¿sí? Ofendidos fueron los amos de esa chica. ¿Por qué? Porque ahí perdían todo tipo de ganancia. Porque era a causa del trabajo de ellos, sí, que se sustentaban, ¿no? Que tenían ese poder adquisitivo. Entonces dice que ellos, ¿no? Fueron y se presentaron delante de los magistrados y empezaron a decir que ellos eran judíos y que alborotaban al pueblo y enseñaban cosas que no debían enseñar. Y acá vemos una vez más como Pablo y Silas, ¿no? Uno de los tantos que son perseguidos, ¿no? Uno de los tantos que, como hemos visto en otras veces, que empiezan a perseguirlo, ¿no? A causa del nombre del Señor. ¿Sabés que a veces somos perseguidos también nosotros? Y quizás no de la manera, ¿no? Que uno piensa como en aquellos tiempos los perseguidos eran
que salían, ¿no?, con espada, un ejército, sí, soldados ahí a buscar a aquellos que supuestamente, según lo que ellos vivían, estaban alborotando al pueblo, ¿no?, que iban contra sus enseñanzas, porque obviamente todo lo que trayera luz, como lo que hacían Pablo de traer el mensaje de salvación, iba a traer independencia del gobierno, ¿no?, de lo que estaban gobernando en ese tiempo. Iba a traer independencia, obviamente, de un pueblo que quizás iba a rebelar, se iba a manifestar para tener su independencia y solamente depender de Dios. Pero en estos tiempos yo quiero que te pongas a pensar cuántas veces fuiste perseguido como Pablo y Silas por predicar el mensaje del Señor, o por simplemente muchas veces del que saben, del que ven que vas a una iglesia, de que sos cristiano. Hoy te hablaba del trigo y la cizaña, ¿no?, porque dice que van a crecer juntos. Dice también en la palabra que hasta nuestra familia o los mismos hermanos el enemigo va a usar para que se levanten en nuestra contra, para corromper nuestra identidad. ¿Para qué? Para alejarnos del llamado y de las promesas que el Señor tiene, porque lo único que quiere hacer el enemigo es robar, matar y destruir. Esa es su tarea. Mi hermano, ¿cuántos hijos de Dios apartados? ¿Cuántos hijos de Dios lastimados? Y quizá usted es uno de esos, porque el que hoy esté acá no cambia que usted no haya sido lastimado. El que usted esté acá no cambia que no sea perseguido, porque lo pasaron Pablo y Silas. Dice que lo metieron entonces presos, ¿no? Pero antes lo lastimaron, ¿no? Lo azotaron, como se hablaba en esos tiempos, ¿no? Hoy quizás nuestras heridas no son visibles como la de ellos, que recibían azotes, ¿no? Y todo el pueblo, todo el lugar podía estar viendo cómo ellos lo han lastimado, pero sí nuestro corazón. Pero yo te puedo asegurar que para Cristo, las heridas que tenían Pablo y Silas, siendo azotados, las ven de la misma manera las que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que déjame decirte que si en este tiempo estás siendo perseguido, estás siendo oprimido a causa del nombre del Señor, a causa de cada día tratar de permanecer y perseverar un poco más en el camino para dar esa buena batalla, si cada día quizás a causa del nombre del Señor te lastiman un poco más, porque lo primero que piensan es que sos hijo de Dios y tenés que ser perfecto. Piensan que sos hijo de Dios y entonces tenés la vida resuelta. ¿Cuánto oramos para que nuestra familia llegue? Y mucho oramos para que esa parte de esa familia que llegue son los mismos que nos persiguen, los mismos que nos menosprecian, los mismos que lastiman, aún por nuestros hermanos, aún puede ser por nuestros amigos o aquellos que nos rodean. Pero como hoy yo hablaba con una persona y le decía, ¿sabes lo que pasa? Me decía, le estoy pidiendo al Señor que sane mi corazón y que saque el rencor que estoy sintiendo por tal persona, un vínculo muy cercano. Y yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Que no hay otra manera. Si viene el vecino de enfrente y te dice las barbaridades que esa persona te dijo, no te va a doler. No te va a afectar, porque ¿quién es el vecino de enfrente para opinar de tu vida si no te conoce? Pero esta persona tenía un vínculo tan cercano, y por eso es ahí donde se aplica la palabra, que hasta el enemigo va a usar a aquellos a los que estén más débiles, a aquellos que dejen puertas abiertas para hacer caer a los demás hijos de Dios. Ahora, ¿cómo estás vos? ¿Estás como Lidia en los momentos que el Señor dice que abrió su corazón para que pueda tomar las enseñanzas de Pablo? Quizás ansiosa, afanada, ¿no? Para que Pablo y pasen una noche en su casa, ¿no? Quizás solamente por honrarlos, entendiendo que eran siervos de Dios,
o quizás por querer aprender mucho más. Quizás estás como Pablo y Silas también. Quizás tu corazón está lastimado. Quizás estás siendo oprimido, perseguido. Pero no hay ninguna situación que el Señor no salga al respaldo de sus hijos. De aquellos que se están esforzando por caminar en obediencia. Porque, mi hermano, muchas veces cuesta ser obediente al Señor. Sí que cuesta. Pero este camino es para valientes, mi hermano, y si hoy sos el valiente de tu hogar, ¿no? Como te dije hoy, quizás orando, muchos se levantan en guerra en pos de vos y no saben que vos estás clavando día tras día rodillas para que ellos lleguen y puedan conocer a Cristo. Pero también quiero que te acuerdes que tu lucha no es contra carne ni sangre, contra principados, contra huestes, ¿sí? Es todo un mundo espiritual que, como te dije, aquellos que están apartados del Señor o aquellos que todavía no le conocieron no van a entender. Yo quiero que recuerdes esa palabra hoy y la atesores en tu corazón. Que tu pelea no es contra carne ni sangre. Y aunque se levanten a lastimarte con lo que te digan, hay un mundo espiritual con el que vos estás batallando y que ellos no conocen. Entonces dice que ya habiéndolo azotado, Pablo y Silas fueron presos. Pero a medianoche, estamos en el versículo 25, amén. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Acá podemos ver, ¿no?, cómo ellos estando en su peor situación, estando presos, golpeados, lastimados, seguían orando y seguían alabando al Señor. Dice que el Señor está cerca de los que tienen corazones quebrantados y Él sana sus heridas. Cuando habla de un corazón quebrantado, no solamente habla de aquel corazón quebrantado que está humillado delante de su presencia, de aquel que entendió que no hay otro lugar que la presencia del Señor, que no va a haber otro lugar de restauración, no va a haber otro lugar de sanidad, no va a haber otro lugar de libertad que solamente en la presencia del Señor. Pero cuando vos te aferrás tanto al Señor y ponemos por práctica esa dependencia con amor, con gozo y no con esa obediencia, sintiéndonos presionados, porque el ser obediente al Señor, el adorarlo, el orar en nuestros peores momentos no tiene que ser como una presión, sino que hacían ellos con gozo, con alegría, lo seguían adorando, lo seguían alabando. Yo no sé en qué circunstancia viniste hoy, cómo te encontrás, quizás tu corazón hoy está destruido como estaba en esos tiempos la carne, ¿no? El cuerpo de Pablo y de Silas, que fueron azotados. Pero también dice que en ese momento de repente se vino un terremoto donde se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero acá Pablo y Silas tuvieron que tomar una decisión. Podían escoger el camino fácil y escaparse. Pero aún ellos habían quedado ahí dando testimonio de la sujeción al Señor. ¿Cuántas veces, no?
vienen esos sacudones que también pensamos que va a ser la paz, que son los caminos más cortos los que queremos tomar. Pero mi hermano, antes de tomar una decisión, primeramente tenés que consultar al Señor, porque aunque haya venido ese terremoto, aunque se hayan abierto las puertas, por causa así de su oración, de su clamor quizás, hay que aprender a discernir si era el tiempo del Señor o no en salir. El Señor muchas veces te va a decir, sí, acá está tu victoria asegurada, pero esperar mis tiempos, esperar mi manera, sujetate, sé obediente. ¿Sabes que Él no deja solo a sus hijos, no deja a sus hijos desamparados? Dice entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esto de lo que yo te hablaba, ¿no? Ya tenían todo abierto, ya si querían, ya se podrían haber escapado, ya podrían haber gozado de la libertad, por así decirlo. Pero dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, amén, se precipitó lento y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mirá cuán importante es aprender a discernir los tiempos de Dios. Es consultarle, porque aun cuando parecen que llegan esas respuestas que estábamos esperando, es pedirle confirmación al Señor y decirle, ¿esto realmente viene de tu parte? Y si viene de tu parte, ¿es el tiempo ahora o tengo que esperar? Porque Pablo y Silas no salieron corriendo apenas abrieron la puerta, sino que sabían que a través de la sujeción venía un gran testimonio y un alma, no solamente en ese momento era un alma, la del carcelero que nombra aquí. Pero no sabemos cuánto más de lo que estaban quizás ahí adentro, en su corazón, también aceptaron a Cristo. ¿Y qué le dijo al carcelero? Para ser salvo, cree y serás salvo tú y toda tu casa y tu familia. Amén. Pero para eso Pablo se tuvo que quedar. Para eso Pablo tuvo que ser testimonio, entender que aunque el camino ya era fácil, parecía que el Señor, a causa de su clamor, le abrió las puertas, le soltó las cadenas y podían salir corriendo. Tuvieron que ser prudentes y seguir esperando en el Señor, entendiendo que la victoria ya la tenían, pero que el Señor quería algo más todavía. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mirá, mi hermano, cuando aprendamos el amor al prójimo, cuando aprendamos el amor al alma, vas a entender que todo lo que estás padeciendo, así sea a causa de un alma que quizás es uno que cruzaste allá afuera, quizás es alguno que ni viste, pero es de tu entorno, y aunque no sea tu hijo, tu hermano, tu padre, tu amigo, vas a decir gracias Señor, y estaría de nuevo y pasaría otra vez por esta situación a causa de ver un alma más que te aceptó y que va a ser salva. A causa de un alma más que va a venir a la luz y va a dejar de estar en las tinieblas. Porque no todo se trata de nuestro entorno familiar, mi hermano. Sino qué diferencia hacemos solamente orando por nuestra familia, solamente amando a nuestra familia. Acordate que hay que orar y bendecir aún a aquellos que nos persiguen. Aún aquellos que se levantaron contra nosotros, aún aquellos que
Quizás lastimaron tu corazón, como te dije hoy, como se abría la carne en esos tiempos de Pablo y de Sila a causa de los azotes. Aquellos que quizás hoy no tienen el discernimiento de todo lo que estás pasando a causa de tomar esta promesa para que seas salvo tú y toda tu casa. Y dice, y llevándola a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice un poco más adelante, ¿no?, que los magistrados le habían mandado a decir que eran libres, que se vayan, ¿no? Pero Pablo mantuvo su postura y dijo, después que nos azotaron, después como que nos trataron mal, nos menospreciaron siendo aún romanos. Y dice que ahí temieron y le rogaron que salieran de la ciudad. Mi hermano, los que se están levantando contra tu vida, un día van a temer y van a entender de que con un hijo de Dios nadie se mete. Que cuando nos creen que nos ven solos, que nos pueden tratar de las maneras que quieren, de hablarnos, de menospreciarnos, no saben quién está delante de nosotros. Pero dice ahí que Pablo se plantó, pero en ningún momento tomó venganza contra ellos. En ningún momento hizo justicia por mano propia. Porque él sabía que tenía que seguir siendo testimonio. Como te dije, tuvieron la oportunidad de salir corriendo, pero ellos se quedaron ahí. Porque sabían que algo más grande el Señor tenía. Hoy yo quiero que te pongas a meditar en esta noche y pienses de esas situaciones que quizás le estás pidiendo salida al Señor. Y vienen esas supuestas respuestas que parece que van a traer liviandad a tu vida, un respiro. Pero yo quiero que te pongas a meditar si aún le preguntaste al Señor si esa respuesta es de su parte. Que pongas a meditarte, Señor, y si es de tu parte, ¿es el tiempo ahora? Si Pablo y Silas hubiesen ido en ese momento que se abrieron, donde fue el terremoto, esta familia no se hubiese convertido a Cristo. ¿Y cuánta sangre más hubiese sido derramada, mi hermano? Porque dice que el alguacil salía con la espada a matarlos porque pensó que se habían escapado. Pero es tan grande el poder de la adoración, el poder de la oración, que dice que todos estaban escuchando cuando ellos oraban y adoraban. Es que cuando se forma esa atmósfera donde los hijos de Dios claman, adoran al Señor, cosas grandes suceden. Milagros suceden. Libertad sucede, sanidad sucede. Aún en tu intimidad, mi hermano. Cuando te pones a adorar, cuando te pones a alabar, o quizás no, estás ahí postrado y lo único que te salen son lágrimas, pero dice que aunque nosotros muchas veces no tenemos palabra para decir, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Pero ¿sabes qué? No hay lágrima que el Señor nos recoja de cada uno de sus hijos, mi hermano. Hoy yo te aliento a que puedas ser un poco como esa Lidia, ¿no?, que seguía al Señor y que dice que el Señor
le puso que abriera su corazón para tomar las enseñanzas de Pablo. Que le pidas en este tiempo al Señor más discernimiento para saber qué es lo que viene de Él y lo que no. No solo por enseñanza, sino esas palabras que muchas veces parecen que te van a edificar y te terminan destruyendo. Para esos consejos que parecen que te van a llevar por el camino recto y te terminan desviando de una manera o de otra de la voluntad del Señor. Te invito a que en este tiempo puedas levantarte como ese Pablo y Silas y aprender a discernir lo que viene del Señor. Y los tiempos, no de esos tiempos que predican mucho, al tiempo de Dios voy a llegar. Mi hermano, el Señor es el que más cada día está preocupado por cada uno de nosotros, no solo por los que estamos, sino por los que están perdidos, tratando de llamar su atención minuto a minuto, día a día. Un día yo hablaba con una persona y me dijo, cuando sea el tiempo del Señor voy a llegar, mirá. Le dije, hoy no te salió un versículo en Facebook, porque sinceramente yo Instagram mucho no uso. Sí, me dice, ¿no viste el estado de alguien y tenía una palabra así? En ese momento era yo, pero andás a ver, quizás alguien más y quizás no. Alentándote en ese momento. Entonces, ¿está el Señor o no queriendo llamar tu atención? ¿Son los tiempos o no son los tiempos del Señor? ¿O lo queremos acomodar según nuestra conveniencia? Así pasa con los procesos, mi hermano. Así pasa con nuestras luchas y nuestras pruebas. Así pasa con los desiertos que el Señor nos lleva a pasar. ¿A causa de qué? De que no oímos su voz 10 veces antes cuando nos venía avisando. Volvé a mí, que tu corazón sea como el de Lidia. Que tu corazón sea como el de Pablo y Silas, aún en las peores situaciones. No solo presos, sino que estaban lastimados, desangrándose. Ellos estaban orando y estaban alabando el nombre del Señor. Y aún teniendo la oportunidad de escaparse, se quedaron ahí, entendiendo que no era el tiempo, porque venía algo más grande. Y era una familia, y los que estaban todos ahí adentro oyeron, dice la palabra del Señor. Entonces acá tenemos el relato de solamente el carcelero y su familia, pero andás a ver cuántos más fueron y le predicaron de lo que pasó en esa noche, cuando Silas y Pablo se levantaron en oración y en adoración, estando en su peor momento. Y que seas un poco esa parte del carcelero y que tomes tu parte y entiendas que si hoy estás acá es para que vos creas, para que vos permanezcas, para que perseveres, tomes las enseñanzas del Señor, aprendas a ser dependiente del Señor, para que vos y toda tu familia y toda tu casa sean salvos. Mi hermano, porque si hoy vos no dependés de Dios, hoy no empezás a edificar en tu roca que tiene que ser Cristo, hoy no aprendés eso, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo vas a guiar a aquellos que lleguen después? ¿Qué le vas a enseñar que en la primera lucha y prueba, que cuando te da una respuesta negativa a lo que vos pensabas, no pudiste entender que esa respuesta de bendición para tu vida? ¿Qué le vas a enseñar? Arrodillate y reclamarle porque no es justo, porque no es lo que quería escuchar. No, mi hermano, el Señor está buscando en estos tiempos adoradores en espíritu y en verdad. Lo estamos viendo con los chicos del taller bíblico, con las 2 edades, con los 2 grupos que tenemos. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca a Pablo y Silas que no se quejaron, simplemente siguieron orando y siguieron alabando el nombre del Señor, pero no lo hicieron con cánticos solamente, sino con un testimonio, siendo que se podrían haber escapado. Se quedaron ahí esperando qué más quería hacer el Señor con sus vidas.
Dios para aquellos que cantan fuerte. Qué tristeza me da para aquellos que cantan bajito. A veces te van a decirle, ¿y a quién estás adorando vos? ¿A quién estás alabando vos? ¿Por quién vivís hoy? Pero gloria a Dios para aquellos que no solo transmiten un cántico, sino que se levantan como esos verdaderos adoradores, como esos Pablo y Silas, y aún en sus peores momentos siguen adorando y siguen alabando. Yo te puedo asegurar que muchos, mi hermano, muchos, y dejemos de echarle la culpa a los de allá afuera y al mundo y al diablo inmundo, sino que muchos que se dicen ser hijos de Dios, ¿sabés qué pasa? En la primera que el Señor no le da la respuesta que ellos esperan, dejan de orar, dejan de alabar. Aprovechan esa turbulencia en sus vidas y salen corriendo. Y salen huyendo. Como rata por tirante, diría mi madrina. Aprovechando cualquier situación, ¿no? Que nadie se ocupa de mí, que nadie ve que me siento mal, que mi lucha y mi prueba, que nadie me entiende, nadie se pone en mis zapatos, simplemente, ¿sabes para qué? Para seguir evadiendo la dirección que le da el Señor, para seguir evadiendo los planes que el Señor tiene con su vida. ¿Sabes por qué? Porque no quieren morir a esa independencia de Dios. Pero Pablo y Silas se quedaron allí. Hoy quizás estás pasando el dolor más fuerte en tu corazón. Y quizás estás en medio de esa turbulencia que parece, ¿no? Como ese terremoto que trae libertad a tu vida. Pero quiero que te plantes en la presencia del Señor y le preguntes, ¿estos son los tiempos? No sea por causa mía que me interpongan los planes que tienes tú para mi vida. Aún dice que cuando el Señor está en silencio está trabajando. Es aceptar los silencios de Él y hacer como Pablo y Silas y seguir alabando, seguir adorando, seguir orando. Porque de esa fidelidad se trata para con el Señor. Sacando las actividades de la iglesia, quiero que te pongas a meditar. ¿Cuántas veces oraste en esta semana y te pusiste a hablar con el Señor? ¿Cuántas veces te pusiste a adorar al Señor? Porque si fuese por las actividades de la iglesia, gloria a Dios, somos todos salvos. Todo presente tengo. ¿Cuánto? Y hay muchos que tienen mucha intimidad y no vienen a congregarse, como la prédica del pastor, ¿se acuerdan ese día? En ese culto que predicó de aquellos, ¿no? No, pero yo oro igual, yo adoro acá en mi casa. Con eso ya está, porque el Señor me escucha, me ama. Sí, mi hermano, el Señor te ama. Pero los tratos del Señor van mucho más allá. Hay que buscar un equilibrio, mi hermano. En buscar en la casa de papá. Porque quizá iban a estar esos Pablos que como hacían, se reunían en esos lugares de oración y que dice, había un grupo de mujeres reunidas para aprender lo que Pablo venía a decir. Hay cosas que el Señor te va a enseñar en tu iglesia, en tu congregación. Hay cosas que va a ministrar en tu vida a través de una palabra. Va a traer libertad, va a traer sanidad, va a derramar milagros. Sí, mi hermano. Cosas que va a querer tratar acá, que en tu intimidad no lo va a hacer, y otras cosas que va a tratar en tu intimidad.
Te vuelvo a repetir esta pregunta. Sacando las actividades de tu congregación, ¿cuántas veces oraste? ¿Cuántas veces adoraste en tu intimidad al Señor? ¿Te acordaste alguna vez en esta semana? ¿Lo tuviste realmente presente? ¿Lo haces con el tiempo de decir, como decía Samuel, ¿no? Como dijo Samuel cuando tuvo el llamado: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye? ¿O te pusiste a cantar de corrido, a hablarle de corrido? Porque a veces nos olvidamos que la oración es un diálogo entre Él y yo, sino que hacemos un monólogo, es lo que yo te digo hasta, no, pero yo hoy oré para agradecimiento, no importa, te tomaste el tiempo para escuchar, para sentir lo que el Señor quería hablar a tu vida. A Sandra y a mí nos gusta hablar, yo me imagino, imagínate, entonces me invita a tomar mate, voy y habla ella sola nomás. Y encima me hace cebar mate, ¿te imaginas? No, dejá nomás. Dejá nomás. No voy más, gracias. El diálogo es entre dos, ¿no? Qué linda esas charlas amenas cuando uno ceba mate, si es Sandra mejor. Y podemos charlar y contarnos lo que nos pasa, ¿no? O simplemente hablar de cosas de la vida, quizás. Cuánto más cuando hablamos del Señor. Pero me entendés al punto que voy. Así, esa relación que tenés con tu amigo, con tu hermano, con el que fuere, que tenés ese diálogo así, te está esperando el Señor. Porque qué fácil es tener tiempo para los amigos, para los afanes de esta vida, pero al Señor lo dejamos de lado. Yo creo que Pablo y Silas nunca lo dejaron de lado al Señor, sino en las condiciones que estaban no se hubieran encargado de estar orando y adorando y teniendo las puertas abiertas, no se hubiesen quedado ahí esperando a ver qué más quería hacer el Señor. Amén. Así que te dejo con estas preguntas en esta noche, y este es el mensaje del Señor, y espero que sea de bendición para tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.